Buenas tardes, soy Francisco Matthews, socio fundador de NetGo, y en nombre de NetGo y Pronus quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos insertos en una crisis institucional a nivel global, en donde la combinación de cambios tecnológicos acelerados, migraciones masivas, predominio de redes sociales, deterioro a las instituciones políticas, unida a los problemas particulares que tiene Chile y Colombia, nos presenta un escenario de alta incertidumbre y lleno de desafíos. El tiempo que hemos convivido con la pandemia y sus efectos nos ha enseñado que un futuro realmente próspero a nivel económico demanda solucionar temas sociales, políticos, de fondo. Una mirada holística de los temas económicos, políticos y sociales hasta hace poco no era muy común en el ámbito financiero. Hoy es urgente. Es por esto que NetGo y Pronus quisimos invitarlos a esta conversación entre dos exministros de Hacienda de Chile y Colombia, que a la vez son precandidatos a la presidencia de la República de ambos países. Escuchar las visiones y experiencias de Juan Carlos y Ignacio, creemos nos ayudará a entender de mejor manera los desafíos y oportunidades que esta crisis presenta para ambos países. Quiero contarles que esta conversación será moderada por Rodrigo Galarza, quien es un destacado abogado colombiano, director de la Fundación Transformación Colombia, quien nos hará una presentación más detallada de nuestros destacados panelistas. Te doy el pase, Rodrigo. Francisco, asistentes, Juan Carlos, Ignacio, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer conducir esta conversación que esperamos sea suficientemente ágil para interés de todos los participantes. Vamos a dividir esta conversación en tres segmentos. Primero vamos a hablar de las coincidencias en la vida de Juan Carlos y de Ignacio. Luego daremos paso a conversar un poco sobre el proceso constituyente. Ustedes saben que en Colombia tuvimos uno hace 30 años y en el caso de Chile, pues están justamente abordando este proceso. Para terminar esta conferencia, esta conversación, hablando del futuro, de la perspectiva que tienen Ignacio y Juan Carlos alrededor de los diferentes temas. Entonces, sin más preámbulos, Francisco, vamos a dar inicio a esta conversación. Juan Carlos e Ignacio, bienvenidos. Por favor, prendan sus cámaras. Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes. Tienes que abrir el micrófono, ok. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Bueno, quiero comenzar esta conversación, como habíamos convenido, hablando un poco de sus vidas personales, del origen de sus familias, de cómo fue su juventud. Ignacio, ¿cómo fue tu familia? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes eran tus hermanos? ¿En qué colegios estudiaste? Yo nací en Santiago de Chile. Buenas tardes a todos, saludarlos, gracias. Santiago de Chile, una familia, somos 5 hermanos, yo soy el segundo, 2 hombres, 3 mujeres, en una familia de arquitectos, artistas, digamos. Mis 2 padres son arquitectos, tengo 2 hermanos arquitectos y 2 hermanas diseñadoras, ambas 2, una que es profesora en el Politécnico de Milán. Y nada, yo soy como la oveja negra que le gustaban los números, estudié negocios y luego economía y ciencias políticas, hice un doctorado en Francia en economía. Y mi infancia fue en el campo, en la periferia de la ciudad, en una parcela, rodeado de naturaleza y siempre recordando a mis padres en esa época de la dictadura en Chile, que pese a todo se las ingeniaban para convidar amigos a cenar y tenían que pasar el toque de queda, entonces pasaban hasta el otro día. Y siempre recuerdo un espacio de mucha conversación, de mucha libertad en el que yo me crié. Y no de mucha política. La verdad es que mi incursión en la política, al igual que Juan Carlos, creo yo, es tardío. Yo hasta hace 2 años me desempeñaba como académico, profesor de la universidad, investigador, y asumí como ministro de Hacienda en un momento muy duro de Chile, luego el estallido
social de octubre del año 2019 y luego la pandemia y bueno, y ahora estoy acá en una nueva aventura porque vivimos un punto de inflexión del que seguramente vamos a hablar después. Juan Carlos, ¿cómo fue su infancia, su adolescencia? Pues, a ver, mis papás vinieron ambos de fuera de Bogotá. Yo soy primera generación, nosotros somos primera generación bogotanos. Somos una familia de 7 hijos y mis papás se separaron cuando yo tenía 8 años. Eso hizo que todo el mundo se pusiera a trabajar en la casa para pagar la universidad y pues yo lo que vi eso era eso. En mi caso, en contraste con Ignacio, todo el día se hablaba de política y mis hermanos traían, yo era el menor, entonces traía muchos amigos a estudiar a la casa. Entonces en la mesa de la casa normalmente había 12, 14 personas y se hablaba todo el tiempo de política, empacábamos votos en esa época. La forma en que se votaba en Colombia era que al votante se le entregaba el voto y había que empacarlo. Entonces, las noches anteriores a los días de elecciones eran empacando votos y pegando afiches. Mi mamá hacía un pegante cocinado y salíamos con una olla a pegar afiches, de manera que yo siempre tuve un contacto con la política, pero me pasó como Ignacio, que 2 hermanos míos y mi papá hicieron política y yo en cambio sí me incliné por el lado técnico. Entonces estudié economía, me estudié con un crédito del gobierno, de la institución de crédito en Colombia para estudiantes que se llama ICETEX, lo cual fue, pues quiero mucho esa institución porque pues si no habría sido difícil estudiar en la Universidad de los Andes, que es una universidad cara, privada. Pero ambas cosas fueron una inversión muy buena, tanto el crédito de ICETEX como estudiar en los Andes fue una inversión increíble para mí. Pero después también a lo largo de 20 años, 10, 15 años, hice el doctorado con la universidad, con el Banco de la República de Colombia, me pagaron con una beca y me fui moviendo despaciosamente hacia el área de política pública y de manejo de crisis en el gobierno de Pastrana. Nos tocó la crisis más brutal en 70 años de Colombia, eso fue hace 20 años, y ahí como que me especialicé en crisis. Después formé una empresa de consultoría económica con unos socios y después me llamaron al Ministerio de Hacienda, Santos, porque nos habíamos conocido durante el gobierno Pastrana en la crisis. Entonces me llamó que quería ser presidente. Incluso, y esto es un chisme que poca gente sabe, Santos me ofreció que fuera vicepresidente. Y a mí me cogió por sorpresa y le dije, no, yo lo que quiero ser es ministro de Hacienda. O sea, ese era como la cúspide de mi carrera, ser ministro de Hacienda. Entonces yo le dije muy de golpe, no, yo quiero ser ministro de Hacienda. Y en efecto, después fueron los 2 primeros años del gobierno, ahí se lograron cosas muy agradables, era la parte alta del ciclo del precio del petróleo. Entonces nos tocó una parte buena. Después salí del gobierno y cuando hubo la crisis del precio del petróleo, me llamaron que si podía o si quería manejar Ecopetrol para sobrepasar la crisis. Eso fue hace 4 o 5 años, entre 2014 y 2017. Y ahí mi esposa me había dicho, yo llevo 10 años sacrificándome por su carrera, ahora yo quiero tener mi propia carrera, quiero volver. Ella, pues habíamos tenido 3 chicos y ella le ha tocado la parte más dura. Entonces me dijo que quería conseguir un puesto en Washington. Y de hecho lo consiguió. A los 8 meses le llegó una carta que decía felicitaciones, le esperamos en Washington. Y entonces nos vinimos a Washington, eso fue hace casi 4 años. Y hace como año y medio empezamos a trabajar con un grupo, pues Rodrigo Galarza y la gente empezaba a pensar una campaña presidencial y esa es la historia de la trayectoria, Rodrigo. Veo una coincidencia fuerte en el tema de crisis, estudiando la hoja de vida de ambos. Las crisis familiares, por ejemplo, en el caso de Ignacio, que también coinciden con Juan Carlos, y las crisis que les ha tocado resolver. Ignacio, ¿por qué nos cuentas un poco de esas crisis de familia que fueron tu primera crisis en la vida y luego avanzamos a una época que también es muy, muy bonita en tu vida, y es que tú fuiste crítico gastronómico, muy exitoso y muy ácido? ¿Por qué nos cuentas de esa parte? Parto por esa parte final, que es un humoral divertido, como ahora que se sabe que soy un personaje más público, todo el mundo engancha y le interesa. Yo siempre tuve una tradición en mi casa, en mi familia, de cocinar. Mis padres cocinaban bien, inventaban con cualquier cosa y cocinaban muy, muy bien. Y yo ahí adquirí gusto por la cocina y luego cuando me fui a estudiar a Francia,
buena parte de mi presupuesto de estudiante lo destinaba a lo reservaba para restaurantes y para invitar gente a la casa a cenar, ¿no? Y fuimos desarrollando más ese gusto y nos hicimos famosos. Y mi roommate en ese entonces, gran amigo, Jorge Ferrando, cuando llegamos ambos dos a Chile, nos contactan de una revista, se llama Revista Cosas, que es como de estas de celebridades, ¿no? Una revista así como de sociedad. Para hacernos cargo de la crítica gastronómica, inventamos un seudónimo que se llama Eugenio Lacruz, en honor al pintor francés, y era absolutamente anónimo, cosa que era típica en Chile. Los críticos iban a rostro descubierto, entonces los trataban como reyes, y nosotros nadie sabía que éramos críticos, por lo tanto éramos muy ácidos en la crítica, y nos echaron por ácido, por ser honestos, digamos, pero tuvimos aciertos notables. El mejor restaurante de Chile, que se llama Boragó, de un chef que se llama Rodolfo Guzmán, fue la mejor nota que pusimos cuando estaba partiendo en un restaurante desconocido. Dijimos, él dará que hablar. Y de las crisis, no sé si te entendí bien, Rodrigo, ¿crisis familiares o crisis del periodo de crisis económica quieres que me refiera? Yo creo que has tenido dos crisis. Una crisis, digamos, en tu familia, donde tu papá pasó angustias, tu familia pasó angustias en un momento determinado, cuando eras adolescente, Sí. niño adolescente, y luego la que te tocó manejar ya siendo ministro. Sí, claro. No, mira, mi padre, bueno, arquitecto, como dije, y el año 82 en Chile tuvimos una crisis económica feroz, donde de la noche a la mañana todo se fue a piso y tuvimos desempleo que bien medido llegó al 30%, con una contracción del Producto Interno de cerca del 15%. Fue feroz, y obviamente a mi padre le afectó mucho y estuvo sin ingresos, sin plata, sin trabajo, al punto que pensamos irnos desde Chile, pero bueno, afortunadamente pudimos superar eso y salir adelante. Pero fue bien duro porque mis padres no son de grandes ahorros ni familia caudalada, viven de lo que trabajan, igual que yo en realidad, y fue duro. Y la crisis que nos tocó a nosotros, aparte de la pandemia, partió con el estallido social en Chile. 18 de octubre del 2019, yo llegué como ministro el 28 de octubre, me llamó el presidente Piñera, acepté de inmediato, me sentí muy honrado y me enchufé de inmediato, me conecté enseguida, en una cuestión que era típica para nosotros. Realmente nos sorprendió todo, era algo que nadie honestamente podía predecir. Había gente que decía que hay malestar, bueno, como en todos los países, pero este estallido no. Y tuvo mucha violencia al principio, eso fue lo que sorprendió. Hubo una mezcla de demandas sociales legítimas de la ciudadanía con un estallido de violencia que fue muy, muy duro, que destruyó muchos comercios, que generó mucho miedo, mucha angustia. Y de alguna manera esa primera crisis, en la cual yo lancé un primer plan de económico, nos hizo hacernos preguntas bien profundas respecto a lo que habíamos hecho en el pasado, donde Chile era un paradigma de país exitoso, un modelo en Latinoamérica. Sabíamos que hay cosas pendientes y por hacer, pero en el agregado éramos muy orgullosos de lo que teníamos, y eso fue puesto en tela de juicio en algún momento, y exigía tener la cabeza muy fría para escrutar muy profundamente lo bueno, encontrar lo malo, ver qué cosas no se habían hecho, pero te invitaba a tener una mirada de futuro, de reformas de futuro, con una mirada a largo plazo, y en eso estábamos cuando llega la pandemia, que deja una pausa sobre esto, y donde todo es inmediatez. Lo más notable de la pandemia es que todo es inmediatez, todo es para ayer, y es una tras otra. O sea, la intensidad de ambas crisis no tiene comparación. Yo en la pandemia la verdad es que no había mi familia, literalmente. Me tocó aprobar casi 30 proyectos de ley, era sin parar, 16, 17 horas todos los días. Y una medida tras otra, y todo había que diseñarlo de cero porque no lo teníamos, y a veces había aciertos, a veces errores. Mucha urgencia social, mucha angustia de las personas, mucha demanda por inmediatez, y también, y espero que lo vamos a hablar en el último bloque, una emergencia de populismo anclada en esa inmediatez, que es algo que también nos golpea fuerte y que nos desafía a futuro, honestamente, redibuja el mapa político, y una de las razones por la cual estoy acá como candidato presidencial. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Para conectar esto con lo que estás diciendo y terminar el tema de crisis, Juan Carlos es también novelista, pasó por Europa y es un experto en crisis. Dice él, usted dice que arregla closet, que su labor es arreglar closet. ¿En qué consiste eso? Es que, cuando en el gobierno Pastrana, yo venía de ser técnico del Banco Central, pero
pero venía, la crisis era macroeconómica y Dios es grande, el ministro era abogado economista, pero era abogado, el ministro de Hacienda y el director de planeación, que es como el Ministerio de Economía, el de Hacienda era abogado y el de planeación, que era donde yo trabajaba, era ingeniero. Entonces ninguno de los dos sabía macroeconomía y yo venía con todos los modelos pues, del doctorado y en 3 años en el Banco Central, yo tenía todas las matemáticas, toda la econometría. Entonces terminaron apoyándose en mí. Y había algo muy interesante, es que el gobierno Pastrana estaba al mismo tiempo negociando la paz en el Caguán, que fue un proceso fallido, negociando con el Fondo Monetario Internacional y en las carreteras y en los pues, había todo tipo de demostraciones callejeras, era muy difícil y nadie defendía al gobierno. Y entonces yo dije, hombre, este gobierno está haciendo lo que hay que hacer, pues obviamente nadie se lo reconoce, pero se está haciendo cosas muy serias. Entonces me puse a defender al gobierno y yo decía que a mí en cada esquina yo venía con moretones, porque cada que atacaban el gobierno yo salía y me pegaba. Entonces el presidente me cogió cariño y ya después él me mandaba. Cuando criticaban el gobierno decía, no, llame a Echeverry, diga a Echeverry que se vaya y pelee con fulanito, que se vaya y pelee con su pareja. Y eso fueron 4 años en que me entrené pues en crisis, como dice Ignacio, ley de educación, ley de salud, ley de quiebras, ley de vivienda, transferencias, el Plan Colombia para ganar la guerra, en fin, fue maravilloso. Y después en Ecopetrol también, lo mismo, bajar costos, hacer cosas de todo el plan de ética, cambiar megaproyectos. Entonces, pues el entrenamiento en crisis no vino buscado, la vida como que lo manda uno a eso. Y un poco lo de la novela, que la escribí fue cuando salí de Ecopetrol, cuando nos vinimos a Washington. La novela era un poco también una crisis familiar desde cuando yo estaba pequeño, adolescente. Y la novela narra un poco eso, una familia con un tema que tiene que trabajar y retrabajar, y es un viaje con el padre en una carretera lejos en la Colombia profunda. Entonces, sin uno buscarlo, sí la vida como que lo entrena en eso, lo entrena en manejo de crisis, que la verdad es de las cosas más útiles que uno puede tener, porque y con esto cierro, en las crisis se pueden hacer muchas cosas que en tiempos normales no se pueden. En tiempos normales uno dice hagamos A, B o C y la gente siempre es muy escéptica, que es que usted es muy inteligente, que es que usted cree que. En cambio, en las crisis la gente sí le pregunta, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y si hay que pasar otra ley y otra ley y otra ley, incluso el Congreso está muy abierto, los partidos terminan votando porque en crisis la gente necesita salir de la crisis. Y entonces, a mí yo siempre he dicho que me gusta el tema de crisis y el tema de los closets es simplemente que uno se la pasa arreglando cosas. O sea, uno llega y lo que está, tiene las medias y los pantalones y las corbatas y los cinturones es un desastre. Uno pone las cosas en orden y de ahí en adelante es muy fácil ver que está desordenado. Claro, los primeros 6, 8 meses eso es un caos, pero una vez uno arregla el closet, ya al siguiente día uno dice, simplemente hay que mover esto acá y se vuelve fácil mirar qué es lo siguiente que hay que ordenar. Ese es un poco el cuento de que uno se la pasa ordenando closets, Rodrigo. Muchas gracias. Déjenme hacerles una pequeña pregunta en relación con la constituyente en particular. E inicio con Juan Carlos. Juan Carlos, nosotros en Colombia vivimos un proceso constituyente hace 30 años. ¿Sí? En el año 91 se expidió una nueva constitución. Eso fue un momento de euforia una vez fue aprobada la constitución, pero ese momento de euforia a lo largo de los 30 años se ha venido apagando, porque en la Constitución se fijaron unas cláusulas que en algunos casos son complejas en materia económica. ¿Por qué no le cuenta a nuestros amigos, a nuestra audiencia, un poco cuál es su visión de la Constitución del 91 en materia económica? Y luego yo le doy la palabra inmediatamente a Ignacio para que él pues también nos cuente cuáles son los temas en materia económica que ustedes ven que debe ocupar espacio en la constituyente. Juan Carlos. Rodrigo, la constitución nace de una elección, eran 70 constituyentes, 25 liberales, 19 del M19, que era, por supuesto, un movimiento de izquierda, urbano, más estudiantil, pero urbano de izquierda, que se acababa de hacer el proceso de paz y se acababa de salir de la clandestinidad, y 17 conservadores, 10 de Salvación Nacional y 7 conservadores. Eso quiere decir que estaba más o menos distribuido, pero si se dan cuenta, 19 de 70 de un movimiento guerrillero era algo
pues inédito para la historia de Colombia, es un país tradicionalmente muy conservador, fue algo bastante desafiante y bastante interesante, y también que le dio mucha legitimidad. La Constitución, por supuesto, no soy constitucionalista, pero, y pues mis amigos abogados me perdonarán, pero fue una Constitución armada alrededor de los derechos, no alrededor del orden y de la autoridad, como era, entiendo, la de 1886. Esta fue armada alrededor de los derechos y sobre todo de accionar los derechos, hacerlos efectivos a través de la acción de tutela, que la gente pudiera exigir los derechos. Se cambió muchas cosas, no voy a entrar en detalle, pero muchas cosas que cada una ha tenido impactos económicos fundamentales. Todo el cambio de las cortes, la creación de la Corte Constitucional, el fortalecimiento de la Fiscalía, la Defensoría, la creación de la Contaduría, darle independencia a la Contraloría, a la Procuraduría. Esto creó un sistema de control que es muy desafiante hoy por hoy. Los funcionarios públicos sienten mucho miedo, se sienten solos y con miedo frente a ese esquema como de vigilancia, pero a veces se vuelve de persecución. Tuvo un cambio muy fuerte en el Congreso. Se pensó que se iba a mejorar el Congreso poniéndolo bajo la tutela de las Cortes, entonces se le puso un régimen de incompatibilidades, se les quitó el fuero, se trató de controlar los conflictos de interés, mociones de censura, un montón de cosas, pero lo interesante es que en lugar de que las Cortes mejorar el Congreso, lo que pasó es que las Cortes se politizaron. Entonces, yo creo que eso no lo pensó nadie, era una muy buena intención y era generar un mucho mejor Congreso, y lo que pasó fue que se intercambiaron con unos lazos comunicantes muy complicados la política y la rama judicial. En economía generó, como les decía, el tema de tutela o exigencia de derechos fundamentales, pero los derechos, los derechos económicos y sociales, que por ejemplo salud, seguridad social, se volvieron tutelables y la Corte Constitucional empezó a imponerle gasto al gobierno a través de autorizar gasto de salud, gasto de pensiones, etcétera. Se introdujo un cambio en la descentralización que era muy necesario, pero costó un dinero inmenso porque se ató los ingresos de los departamentos y municipios. Los departamentos son nuestras provincias, hay 32 departamentos. Colombia es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, 50 millones de personas, y tiene un montón de población regada, hay muchas ciudades grandes, y el PIB se genera en muy pocos municipios, petroleros, carboníferos, agrícolas, y bueno, Medellín, Cali, Bucaramanga, Bogotá, y entonces el sistema de centralización es fundamental. Y el régimen de propiedad también fue importante. Se garantizó la propiedad y la expropiación con indemnización, que antes no existía. Se le dio una función social y ecológica a la propiedad, y hubo unas cosas que tenían una intención muy loable, que era darle propiedad colectiva a las comunidades indígenas y a las comunidades afro, pero que terminó siendo un problema porque son comunidades que no pueden explotar la tierra y que no quieren, o pues hay un problema de decisión colectiva en explotar inmensas cantidades de tierra acá en Colombia. Entonces, como ustedes ven, pues fue una discusión, una constitución bastante progresista, bastante garantista de derechos. Yo soy de los economistas post-constitución. Yo realmente no digamos, estaba estudiando el doctorado cuando se hizo la constitución. Pero me tocó llegar desde el 96 hasta hoy, dedicado, yo soy del grupo, digamos, de 30 o 50 o 100 economistas que hemos estado pagando esa constitución, y hemos hecho 14 reformas tributarias, y la gente se pregunta por qué Colombia hace tantas reformas tributarias. Claro, porque pusieron a subir el gasto por el ascensor y nosotros pusimos a subir el ingreso por las escaleras. Entonces, alcanzando el gasto, y la Corte Constitucional ponía más gasto con el tiempo, no solo el gasto el gasto público que había mandado la Constitución, sino que la Corte Constitucional, a través de los derechos tutelables, como les decía, sobre todo salud y pensiones, jalonó muchísimo el gasto. Entonces, hemos a trancas y mochas, como decimos en Colombia, o sea, con muchas dificultades, hemos evitado que se quiebre el Estado, porque fue una constitución bastante costosa. Cada que yo he dicho eso, y yo empecé a criticar mucho el enfoque de la constitución hace 20 años, justamente en medio de la crisis. Yo decía, esta crisis, la mitad de la crisis la generó la constitución, una constitución carísima que es imposible pagar, pero eso ha hecho que el diálogo entre abogados y economistas, que el diálogo entre la rama, el Congreso y el Ejecutivo,
haya adquirido, ya hemos publicado libros, de hecho, conjuntamente entre la rama y el gobierno. Yo publiqué artículos de eso, entendiéndonos un poco, porque si no, incluso pasamos una reforma constitucional que introdujo la sostenibilidad fiscal en la Constitución y que incluso le puso un control a los fallos de las altas cortes, que no está ni siquiera en la Constitución alemana. Me lo dijo a mí el premier italiano, me dijo, ese tema de control a los fallos de las cortes, que fue una pelea descomunal en el Congreso con las cortes, fue una innovación que hicimos. Y pues realmente ha sido un proceso de aprendizaje entre abogados, economistas, entre la rama judicial, el gobierno y el Congreso. Ha sido fascinante y tortuoso. Eso sí, no puedo decir que haya sido pues un paseo por el parque ni un jardín de rosas. Ignacio, ¿ustedes cómo sienten el proceso hacia adelante? Han visto, por supuesto, muchos modelos. Me imagino que habrá proyectos de constitución de todas las fuerzas políticas. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son las amenazas que se vienen hacia adelante? Las oportunidades. Bueno, lo primero es entender que la nueva constitución, el proceso parte de esta revuelta, ¿no? De este estallido post-18 de octubre. Este era un tema que se venía discutiendo y debatiendo. La propia presidenta Bachelet había iniciado una consulta, alcanzó a presentar un borrador. Pues ya había un poco de ebullición y obviamente se hizo inminente esto, un acuerdo político el 15 de noviembre que fue muy importante, un momento de máxima tensión en Chile. Yo recuerdo en esos días hablaba con el presidente del Banco Central 8 o 10 veces al día por teléfono porque los mercados estaban realmente muy presionados, una posibilidad de una corrida contra el peso si es que no llegaba a este acuerdo, y bueno, finalmente la política funcionó y lograron iniciar este proceso que es muy valioso porque está sujeto a reglas, ¿no? Definió reglas importantes. La primera de ellas es que va a haber un plebiscito de entrada, otro de salida, y la segunda que es la Constitución y cada uno de sus artículos tenían que aprobarse por un quórum de mínimo 2/3 de los integrantes, lo cual es propio de toda Constitución, que sea súper mayoritario y no mayoría simple, naturalmente, ¿no? Y eso es importante, yo siempre dije, porque en la medida que se respete ese quórum, la nueva Constitución, tironeos más, tironeos menos, polémicas más, polémicas menos, debe derivar en una Constitución que sea, por un lado, relativamente breve, porque uno se pone de acuerdo con 2/3 en las cuestiones sustantivas, en circunstancias que con mayoría simple resultan ser programas de gobierno, de izquierda o derecha, y terminas con una Constitución con muchos artículos, y muy taxativo, muy específico. Entonces esa provisión es fundamental. Y lo segundo, que obliga al diálogo, a generar grandes acuerdos sobre los grandes temas. Entonces yo rescato eso. Las últimas elecciones de constituyentes, de los integrantes que empiezan a funcionar el 4 de julio, dio sorpresas y ha introducido ruido, sorpresas porque de los 155 convencionales, hay un grupo de escaños reservados a los pueblos originarios, 17 cupos, pero hay 48 integrantes que son independientes, que es una sorpresa. No venían de las listas políticas, muchos de ellos están vinculados a movimientos que emergen luego el 18 de octubre, muchos de ellos son bastante radicales y bastante de nicho, tienen intereses muy marcados en ciertas áreas. Y bueno, han hecho varias declaraciones llamando a desconocer las reglas del acuerdo, en fin, harto ruido, pero con todo yo creo que lo que nos espera es un proceso en el año que sigue muy tensionado al principio porque hay que definir el reglamento, y ese reglamento, bueno, son las reglas que definen el juego, pero yo auguro que esto va a cuajar, y va a cuajar y vamos a tener algo razonable y una constitución en que nos encontremos los chilenos mal que mal. 8 de cada 10 votaron a favor de una nueva constitución en el plebiscito. Así que eso es lo primero. Lo segundo, yo creo, lo que dice Juan Carlos, mirar bien las enseñanzas de los países que han tenido esta experiencia. Y lo que dice él a mí me parece medular para el caso chileno. O sea, la Constitución colombiana tiene 380 artículos, más 55 transitorios. La Constitución chilena actual tiene 128, más 25 transitorios, si no me equivoco. Y ahí está lo mínimo versus lo máximo. Uno puede tener muchos artículos que en el fondo empiecen a hurgar o a definir derechos sociales, derechos económicos de manera muy taxativa, muy específica, haciendo más bien lo que es propio de la ley, pero dejándolo grabado en piedra.
Y por lo tanto, a mi juicio, siendo bastante poco democrático, porque yo creo que la política pública debe definirse en el proceso legislativo con derecho a prueba y error, y que cada gobierno en su legislatura pueda cambiar lo que la ley anterior hizo o modificarla. Una enmienda constitucional, en cambio, es mucho más difícil. Pero el punto que señala Juan Carlos es fundamental, porque muchos artículos y derechos muy taxativos, específicos, hacen que la discusión o el aseguramiento de esos derechos se judicialice. Y al final quienes dirimen el gasto público o incluso la amplitud de esos derechos son jueces, son cortes que nadie ha elegido. Y por lo tanto nuevamente es contrario a la democracia y eso augura un cierto choque. Y por supuesto está el tema fiscal, el aseguramiento de los derechos y el avance de los derechos sociales es naturalmente contingente a la realidad de los países, a los recursos que tenga. No se puede garantizar todo en lo máximo al mismo tiempo, porque no hay país que lo haga y no hay presupuesto que resista. Y cuando la válvula fiscal explota, bueno, la verdad es que entramos en graves problemas y de hecho Colombia hoy día está viviendo uno de ellos, probablemente como una parte causada por esto que estamos discutiendo. Y una última palabra. En Chile, una de las discusiones medulares tiene que ver con los derechos sociales en la Constitución. Y acá hay dos orientaciones. Aquellos que quieren derechos sociales taxativos, tipo política pública en la Constitución, aquellos que quieren más bien, y me incluyo, orientaciones de derechos, nortes exigentes hacia los cuales moverse, y que de hecho los países nórdicos que solemos invocar, al menos lo que yo he estudiado, los países que más admiramos, no tienen definiciones de derechos taxativos, tienen orientaciones sociales de derechos que luego son plasmadas en la ley, yo creo, en ese camino, y no que quede grabado en piedra en la Constitución. Sí, y en eso coincidimos plenamente. Pasemos al tercer bloque y quisiera comenzar con Ignacio. Yo tuve la oportunidad de ver el debate de la semana pasada de los precandidatos de la derecha en Chile. Y me llamó muchísimo la atención una frase tuya, Ignacio, cuando decías que era el momento de mirar al futuro y de construir para los siguientes 30, 50 años. Que las ganas de gobernar que tenías, las ganas de ser presidente, estaban fundadas en generar futuro para los chilenos. Y ahora dices también una cosa muy importante que yo creo que también es otra coincidencia que tienen ustedes con Juan Carlos, en el sentido de que es el diálogo lo que funciona, que la política hay que ponerla a funcionar. ¿Por qué no comenzamos, Ignacio, presentando esa visión de las oportunidades que tú encuentras para los chilenos en los próximos 30, 50 años? Claro, mira, yo la razón por la cual dejé el ministerio, estoy de candidato, es que en un momento llegué al convencimiento profundo de que se nos venía un cambio de ciclo político. Y de hecho los resultados de las últimas elecciones, la constituyente así lo confirma. Y este ciclo muy exitoso, a mi juicio, de 30 años desde el retorno a la democracia, da paso a un segundo ciclo. Y lo que viene el próximo gobierno es un gobierno de transición, tal cual fue el de Patricio Aylwin, luego el retorno a la democracia, donde le va a tocar dar gobernabilidad en un momento bien revuelto, donde vamos a tener fisuras de la pandemia muy importantes en educación, en salud, por supuesto en materia de empleo y en materia de necesidad de reactivar la economía. Pero sobre todo a ese gobierno de transición le va a tocar definir el camino en el que Chile debe conducirse en los próximos 20, 30 años. Si uno ve esto como una imagen de un tren, de alguna manera va a tener que dibujar la estación de partida, y esa estación de partida condiciona la estación de llegada y el recorrido. Y por eso que es tan importante esta elección. Y la verdad es que hace mucho tiempo que no veíamos en Chile una elección donde hay dos modelos en juego. Hay un modelo hoy día de extrema izquierda que es celoso o es poco deferente con la democracia liberal, con las libertades, con la libertad de expresión. Creen fórmulas, a mi juicio, mágicas de aumentar el 50% la tasa de impuestos como si eso nos fuera a afectar la inversión. Y eso antes no pasaba porque teníamos una centro izquierda, una centro derecha con diferencias, pero había un horizonte común, ¿no? Y a mí eso es la primera cuestión que me gustaría decir, o sea, acá es momento histórico, decisorio. Yo pienso que en el futuro de Chile tenemos la posibilidad de salir de esto, salir bien, salir con más unidad,
si somos capaces de hacer tres cosas, ¿no? En términos de programático, lo primero es hacer una agenda de reformas sociales bien profunda. Yo creo que ahí no hay dos lecturas de que al menos quienes creemos en la libertad, y ese es el patrón en el cual yo me inspiro, esa libertad es libertad para construir los proyectos de vida y eso requiere justicia social, requiere oportunidades, requiere herramientas, y por mucho que Chile haya avanzado hay un déficit ahí, hay una cancha que está dispareja y hay una realidad donde sigue siendo cierto que el lugar donde naciste determina de manera importante dónde llegaste, y eso es lo contrario a la libertad. Entonces ahí hay algo profundo en educación, en pensiones, en salud. Eso es lo que las personas que yo converso en la calle, en todo Chile, te dicen. Ir hacia adelante en esa dirección, de alguna manera un modelo más socialdemócrata, si tú quieres, en esos planos. Y por el otro lado, la necesidad de recuperar la inversión, el crecimiento y el trabajo, porque lo primero no es posible sin lo segundo, esto hay que financiarlo. Y creo que esa combinación virtuosa se puede hacer. Chile además tiene una oportunidad increíble en materia de energías renovables, en materia de hidrógeno verde, donde hay una verdadera política de Estado y donde Chile tiene ventajas comparativas impresionantes porque es muy costo eficiente con los vientos en el sur, con la radiación solar en el norte para poder producir hidrógeno. Yo creo que eso nos va a poner en una primera línea y va a generar una industria muy competitiva, amén de otras más. Entonces, ese es el sueño, el desafío, y la condición necesaria para esto es el diálogo, porque este momento exigente, ninguna coalición tradicional se la puede sola. Acá se requieren nuevas alianzas, se requieren acuerdos, tal cual los hubo en la primera fase, luego el retorno a la democracia, y quizás ahí, y termino con esto, una de las reformas más importantes, aunque sea la más fome en el papel, a propósito de la nueva constitución, que va a tener que preguntarse sobre el régimen político, el presidencialismo, o una manera atenuada del mismo, es que al mismo tiempo que haga eso, diga que cualquiera sea el régimen, el sistema electoral tiene que conversar con ese régimen y darle gobernabilidad a Chile. Porque lo que ha pasado en el último tiempo es que tenemos un sistema electoral muy atomizado que no da gobernabilidad y le impide a los gobiernos y gobernar, desplegar sus programas de gobierno, y impide, y ahí me tocó verlo en el Congreso una y otra vez, impide generar grandes acuerdos con mirada de futuro, porque está muy atomizado. Juan Carlos, usted está cómodamente en Washington. ¿Por qué razón toma la decisión de venirse a Colombia, ser precandidato? ¿Qué es lo que usted está viendo que nosotros no estamos viendo sentados aquí en Bogotá o en Medellín o en Ipiales? ¿Cuáles son las oportunidades de futuro de Colombia? ¿Por qué quiere participar? ¿Por qué tomó esa decisión? A ver, hace año y medio, en enero del año pasado, yo llamé pues a un grupo de personas, más que economistas, era a gente encargada que se ocupaba de darle consejos y de darle consultoría al sector privado, y les dije, vea, Colombia en los próximos 20 años, de lo que yo aprendí en Ecopetrol y del ciclo pues, petrolero de Colombia, Colombia en los próximos 20 años, 30 años, va a ir paulatinamente perdiendo, digamos, la turbina del petróleo. El petróleo, digamos, que es la turbina que hemos tenido durante 30 años. De hecho, mi generación de economistas lo que hicimos fue pasar del país cafetero al país petrolero. ¿Cuál fue ese desafío? El país petrolero, la plata estaba en manos del Estado, mientras que el país cafetero, la plata estaba en manos de los cafeteros. Y cuando le dejan la plata en manos de los burócratas, de gente como yo, teníamos que adoptar todas las instituciones que le amarraran como unas esposas las manos a los ministros de Hacienda, a los presidentes y a todo el mundo, porque si no podíamos, pues es antipático decirlo, pero digamos, venezolanizarnos o tener la maldición de los recursos naturales. Y creo que a lo largo de 20, 25 años logramos unas instituciones fiscales muy interesantes que lograron maniatar un poco a los funcionarios y pues descentralizar el petróleo con las regalías, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que el manejo fue relativamente bien con las críticas que se le puedan hacer, pero ese modelo se acabó o se va a ir agotando porque nosotros, primero el petróleo ya tuvo su pico de 1.050.000 barriles, ya vamos en 800.000, de hecho el último dato es de 650.000 barriles día. Y así nos recuperemos, pues, incluso si hay fracking, que es difícil que haya, el petróleo va a tener una declinación
secular. Entonces, la gran pregunta que empezamos a mirar hace año y medio fue, ¿cuál es esa otra turbina que en la medida en que la del petróleo se vaya marchitando, puede coger la posta? Y la turbina es obvia. Colombia es el único país de América Latina que no ha tenido un milagro agroindustrial. Chile, fabuloso. El argentino con la soya, etcétera. El brasilero con muchos productos agrícolas. Los peruanos han tenido un milagro agroindustrial con productos en toda esta zona costera que lograron irrigar con el agua del Amazonas, etcétera. Centroamérica increíble, México increíble. Colombia no, en parte porque pues, hemos tenido el narcotráfico, porque la revaluación del petróleo definitivamente generó enfermedad holandesa. Pero esa transición sí se va a dar ahora. Entonces nos pusimos a mirar primero cuál era la nueva turbina, dónde podemos sacar 20, 25 mil millones de dólares en 10 años, en los próximos 10 años, y que eso generara pues una nueva transición, fue del café al petróleo y ahora del petróleo a la agroindustria y a los servicios, y como dice Ignacio, también a nuevas fuentes de energía. Y de ahí en adelante, eso, digamos que quedamos con una visión interesante que nos satisfacía, aunque la hemos enriquecido mucho en la medida que uno empieza a visitar regiones, enriquece muchísimo esa visión. De ahí saqué yo que no bastaba con crecer la economía, sino que hay que crear economía. ¿En qué sentido? Colombia es un país supremamente centrado en un núcleo de riqueza, que es Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga, y en el centro de eso está la zona cafetera, y eso está rodeado por un anillo de pobreza, de desesperanza, de desempleo, de bajos servicios públicos, de mala justicia. Ahí no hay economía. La economía capitalista moderna de Colombia está encerrada en el anillo. Ahí hay que crear economía, porque la economía que crece es la economía del núcleo. Pero los problemas sociales y económicos y de desigualdad y los problemas de incluso la incidencia del narcotráfico fuerte se da justamente en las zonas más apartadas. Entonces, allá hay que crear economía. Y yo he dicho que el enfoque de crecimiento, por supuesto que nos sirve mucho, pero que ese no nos basta en Colombia, tenemos que crear nueva economía allá y que de ahí pueden salir justamente esas turbinas o esos goles por patear, esos penaltis por patear. Incluso un ejemplo que doy es la industria de vino en Chile, la industria de las flores en Colombia, la industria del aguacate Hass en México, la soya en Brasil, etc. Los milagros económicos en América Latina, curiosamente, tienen una regularidad de unos pioneros que vienen y que son copiados por una serie de empresarios locales, etc. Entonces, lo primero fue identificar ese tema de las turbinas y darme cuenta, Rodrigo, yo dije, hombre, yo veo al gremio económico y a todo el mundo pendiente que hay que hacer una reforma tributaria, que hay que hacer una reforma laboral y una reforma pensional. Yo no me aparto que hay que hacer las reformas. De hecho, yo he hecho reformas de todas ellas, pues, como dice Ignacio, yo he hecho 40 reformas. Y yo hoy no soy reformista, porque yo soy transformador, en el sentido de que las reformas hay que hacerlas, por supuesto hay que hacerlas, pero si usted no mejora la gestión del Estado, la gestión del sector privado volcado sobre la Colombia que no tiene economía. Si no hacemos eso, podemos hacer una gran reforma pensional y no va a sacar el país al otro lado. Una gran reforma tributaria y no va a sacar el país al otro lado. Va a arreglar un problema fiscal, pero no va a sacar a Colombia al otro lado. O sea, hay que hacer mucho más que reformas y eso implica también una transformación a fondo de lo que hace el Estado colombiano de la presidencia para abajo, y no de este presidente o el otro. En general, en los últimos 40 o 50 años, tal vez el único presidente que ha tenido un enfoque de ese estilo fue entre el 66 y el 70, se llamaba Carlos Lleras Restrepo, que fue la última vez que se hizo una transformación a fondo de cómo funciona el Estado en su eficacia, en su efectividad. Entonces, esas son las reflexiones, Rodrigo. Pues usted Rodrigo un día me llama para contar una anécdota. Digo yo estoy en la radio, entonces todos los días tengo un segmento pequeño, entonces Rodrigo me llama a regañarme, como en octubre. Oiga, usted hoy se equivocó, usted no sabe de qué está hablando. Entonces le dije, bueno, ya que está tan bravo conmigo, ¿por qué no me ayuda? Que yo estoy montando un proyecto de una campaña presidencial. Y un poco lo que le conté a Rodrigo era estas ideas, el tema económico, el tema de justicia, etcétera. Fue un poco, para responder la pregunta, un poco esa desazón con que el enfoque que estábamos teniendo me parecía que no tenía la potencia que se necesita. Yo creo, en síntesis, la economía colombiana hoy no tiene la potencia para resolver los problemas que necesita.
Colombia tiene 50 millones de personas, 20 millones de pobres. O sea, es una economía que funciona para 30 millones de colombianos. Entonces, eso tiene obviamente implicaciones de justicia, implicaciones de seguridad. Nos toca cambiar el redefinir la guerra contra el narcotráfico. No es dejar de lucharla, sino redefinirla. La forma como la estamos peleando es casi que un pierde-pierde y no un gana-gana. Y trabajar mucho en el tema de no solo crear y crecer, sino pues, poder generar 6, 7, 8 millones de trabajos para la gente que está en la informalidad. Entonces, lo que a mí me llevó, Rodrigo, a esto fue esa desazón de que tenemos que pensar esto un poquito con más audacia de la que yo veía que la estábamos pensando todos, incluido quien le habla. O sea, fue un poco una epifanía personal, con todo respeto de mi gremio y de mis amigos, diciendo, hombre, nos toca echarle cabeza a esto, y como dice Ignacio, los próximos 30 años van a ser diferentes a los pasados 30 años. Yo estoy de acuerdo, para Colombia va a ser igual. Además, además de los desafíos sociales que se nos han manifestado este año, una dureza impresionante, los jóvenes con mucho desespero, desconfianza, con descreimiento total de la política. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista económico, social, de justicia, teníamos que pensar esto pues, digamos, asumir unos nuevos desafíos. No sentía que yo estaba leyendo eso en Colombia, lo estaba oyendo en las cosas que leía, sentía que seguíamos mucho en una agenda pues de la tributaria y la laboral y la pensional y no sé qué. Y eso tal vez fue lo que me hizo iniciar esta reflexión y este proyecto en el que usted, además de regañarme, se subió afortunadamente. Juan Carlos. Ignacio, tú hablabas de que estás frente a un desafío en el caso de Chile, y es en el cambio dos extremos, ¿no es verdad? Un modelo que promete mucho, no dice cómo lo va a hacer, ¿sí? Y otro, digamos, también muy a la derecha, que solamente tiene concepción ideológica. Tú eres un pragmático en ese sentido, buscas respuestas. Ahí encuentro otra coincidencia. ¿Cómo piensa Ignacio Briones, elegido presidente, resolver los problemas, los dos problemas más urgentes de Chile? ¿Cómo? Bueno, efectivamente yo soy bien pragmático y cuando uno le toca administrar crisis, Ignacio, como decía Juan Carlos, uno tiene que ser muy pragmático. Yo, como anécdota, me tocó llegar y lo primero que hice fue sacar adelante la reforma ¿te tributaria. perdimos por un segundo, tal vez, la conexión? Perdón, ¿ahí? ¿Se escucha ahí? Sí, te escuchamos bien. Okay. No, te decía que uno tiene que ser pragmático y muy pragmático en momentos de crisis. Me tocó serlo y una anécdota, cuando llegué como ministro, tuve que sacar adelante la reforma tributaria que venía impulsando por 2 años mi antecesor y amigo Felipe Larraín, profesor también. Y yo había ido muchas veces como académico al Congreso a defender un elemento bien central que era si el sistema era integrado o semi-integrado, dejo de lado lo técnico. Pero como ministro lo primero que hice fue echar a la basura la integración para poder avanzar. Y esa es la diferencia entre estar acá y estar allá, ¿no? Entonces hay que ser muy pragmático. Yo creo en las nuevas alianzas. Yo creo que ninguna coalición de las tradicionales del primer ciclo político es suficiente y capaz de sacar esto adelante. Vamos a tener que generar nuevos lazos, nuevos acuerdos. Y las dos principales, yo diría que son 3 las reformas, en realidad, para mí, principales. Una es la de pensiones, que es difícil porque con los retiros de fondos que hubo en Chile, el sistema está desfondado, bastante desfondado, y las pensiones requieren dinero, pero creo que todos aprendimos acá que no podemos darnos gustitos. Esta es una reforma que se ha alargado por más de 15 años, y los números, la aritmética no dan nomás, ¿ah? Y las personas requieren una mejora de pensiones. La pregunta es cómo combinamos un pilar de ahorro, que es el que yo creo, con una solidaridad que se haga con recursos generales de la nación y no simplemente cargando de la mano a los trabajadores. Y nosotros, por ejemplo, hemos propuesto una fórmula bien disruptiva e innovadora, que es avanzar en ahorrar a través del consumo, que por definición es algo que permite que todos aporten algo, a diferencia de las cotizaciones de seguridad social que van a los trabajadores formales, que son cada día menos. Entonces yo creo que hay un espacio de acuerdo que se va a imponer por su propio peso, porque no podemos estirar más el chicle, como decimos en Chile en esta materia. Lo segundo es la salud. Y la salud es un súper buen ejemplo
de la necesidad de desideologizar el debate. En Chile tenemos un sistema de salud privado que cubre a un 15% de la población y un sistema de salud público al resto, que se financia con aportes del sueldo, más aportes del Estado. Y lo que nosotros estamos planteando muy simplemente es tener un seguro único de salud para todos los chilenos, que sea exigente, que nivele hacia arriba y que dé la capacidad de elegir si yo lo voy a contratar con el Estado o con un asegurador privado, pero es el mismo, único y comparable. Y hacia arriba, bueno, las personas de mayor ingreso podrán contratar seguro segundo piso, está en la libertad de cada cual, pero acá necesitamos nivelar hacia arriba de una vez por todas. Yo creo que ahí hay un piso para avanzar, pero que requiere echar por la borda, de alguna manera, este trancón ideológico de creer que el sistema de las ISAPRES en Chile, que son seguros privados, pero que son centenares, incomparables, que desafían cualquier lógica de mercado, porque uno, si no puede comparar, no se puede cambiar. Creo que eso hay que romperlo y hay que generar un piso de salud con un seguro universal para todos. Y lo último, una reforma educacional a la cual yo asigno mucha importancia, pensando en el siglo XXI, que es una educación pública de excelencia. De nuevo, es romper paradigmas, pragmáticos. El grueso de las personas van a la educación pública, ojalá todos fuéramos ahí, si es de excelencia. Y eso nos implica nuevamente sentarnos a discutir con los profesores, con los gremios, con los políticos, inyectarle recursos, y yo creo que me cuesta ver una inversión más rentable socialmente que tener una buena educación para mañana, que cambie también el eje de, más que enseñar listas y listas de cosas, que le enseña a los chicos a pensar, a reflexionar, a tener pensamiento crítico, y por ahí a dialogar, a no ver al otro como un enemigo, a trabajar en equipo, innovar, ser mejores ciudadanos y estar preparados para el siglo XXI, que requiere como condición necesaria pensamiento crítico para poder adaptarse a un contexto muy cambiante por laboral. Juan Carlos, las respuestas, las soluciones tienen ideología. ¿Hay soluciones de izquierda, soluciones de derecha o hay soluciones? Pues la verdad es que en todas las instancias en que uno ha manejado crisis, yo no recuerdo haberme puesto a preguntarme esta solución que se me acaba de ocurrir o que me trajo un amigo o un economista o que leí en tal, esto es de derecha, de izquierda o de centro, nunca, sino esto se ve que resuelve el problema, sí o no. ¿La puedo implementar? Sí o no. ¿La hicimos eficazmente? Sí o no. Y finalmente después la miras y dice, ¿resolvió el problema? No, pues resolvió. Entonces tú la calibras. Y pues nosotros hicimos Familias en Acción, que es el programa de subsidios condicionados, que es un programa pues populista, si tú quieres. Y yo creo que empezó con 300.000 familias, hoy tiene 2.600.000 familias, y fue un acierto, porque hay muchas familias de Colombia que están en una trampa de pobreza, que no las puedes dejar simplemente a su suerte diciéndole, no, tú con el mercado vas a salir al otro lado. Simplemente la economía no tenía y no tiene todavía la potencia para llegar a donde ellas, y si no se les daban las transferencias, habría sido, pues, bueno, de hecho una bomba social y política, pero sobre todo un tema de inequidad inadmisible e inaceptable. Entonces yo a esa pregunta, Rodrigo, yo creo que al revés, mucha gente quiere convencer al público, a los votantes y a los estudiantes de que las soluciones tienen que ser primero ideológicas y después preguntarse si son buenas o malas. Yo creo que es todo lo contrario. Esa gente está más preocupada en adoctrinar que en resolver. Ese no es mi enfoque. O sea, yo sí yo soy un resultadista. Es primero resuelva y después veremos si era de derecha o de izquierda. Si resolvió el problema, ¿qué importa? Me explico, es inmaterial. Y un poco, pues como le preguntaba Rodrigo a Ignacio, ¿cuáles son los problemas? Nosotros vemos dos grupos de problemas grandes. Uno, muy parecido al que empieza con lo que pasa dentro de la casa, que es falta de trabajo, falta de plata en el bolsillo y el problema de la educación. Nosotros, si uno le pregunta a la familia colombiana, y lo hemos hecho pues como se hace pues en Focus Group, etc., esa es una gran preocupación. ¿Qué nos va a dar trabajo? Y de hecho, hablan de la buena economía. La gente, una persona de muy bajos ingresos, te habla es que la buena economía da para el trabajo, la buena economía da para pagar los servicios públicos. Entonces hay un tema como de buena economía que le permita a la gente tener trabajo, tener plata en el bolsillo y educar a los hijos. Y yo aquí suscribo lo que dijo Ignacio, cambiar el sentido de educar
y de la pedagogía. Uno puede tener grandes escuelas, grandes colegios, con computadores, con edificios muy bonitos, con pésima pedagogía, que es lo que creo que nos pasa en Colombia. Al contrario, yo estudié en un colegio un poco vetusto, con un edificio un poco envejecido, y tuve unos excelentes pedagogos. Y de eso he vivido toda mi vida. Pero lo importante, por supuesto, que es mejor tener ambas cosas, que es mejor tener un gran computador y un colegio muy bonito, con unas pizarras y unos pupitres excelentes, pero sobre todo que haya buena pedagogía, porque de eso es que va a vivir el país los próximos 20 o 30 o 40 años, de esa pedagogía, de la calidad de la pedagogía. Y en el caso nuestro, en Colombia, hay otro grupo de factores que son, por un lado, la justicia, y sobre todo la falta de justicia en una buena parte del territorio colombiano. Por supuesto, la seguridad con los desafíos que tenemos nosotros del narcotráfico y de la seguridad en las calles, y el tema de ética y de corrupción, que yo lo llamo la gerencia de la ética, porque lo que hicimos nosotros en Ecopetrol fue eso, fue gerencia de la ética, que es no ex post coger a alguien que comete un ilícito y decir usted se robó una plata, etc. Eso por supuesto se sigue haciendo, pero es algo ex ante, antes de que la gente lo vaya a hacer un proceso de gerencia invasivo que le demuestra a la gente que con una probabilidad muy alta nos vamos a enterar, porque con las capacidades de procesamiento de datos y de conocimiento de todo lo que hacemos los seres humanos que hay hoy, es muy difícil que alguien haga cosas y que nadie se entere. Entonces, hacer gerencia de la ética. Entonces, ese segundo, el primer grupo era trabajo, educación, plata en el bolsillo, y el segundo es justicia, seguridad y ética. Me adelanté porque me imaginé que me iba a preguntar lo mismo que Ignacio, entonces dije, de una vez le respondo. Oye, Rodrigo, Sí, señor. si puedo complementar con algo. Claro, por favor, sí. Es muy interesante este debate del pragmatismo, y estoy de acuerdo con Juan Carlos, que de lo que se trata de resolver problemas, obviamente uno pertenece a una cierta mirada, ¿no? Pero uno tiene que estar abierto a que esa mirada se adapte a encontrar las soluciones. Y déjame darte dos elementos que creo que son importantes para el debate y para Juan Carlos también en Colombia, ¿no? Uno, por ejemplo, que creo que captura a la perfección este pragmatismo que puede recoger cuestiones, banderas que son enarboladas por sectores de izquierda o derecha. Mira, yo soy convencido que uno de los principales desafíos que tenemos, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, post pandemia, es el tema de la informalidad. Eso es gigante. O sea, cuando hay informalidad y precariedad, cuando hay informalidad en una crisis, uno no sabe cómo llegar a las personas, te demoras más. Y hay que dar incentivos a formalizar, y a formalizar los emprendimientos, pero también el trabajo. Es clave. Nosotros estamos proponiendo acá un cambio bien potente en la política social que se hace cargo de eso, de premiar el esfuerzo, premiar el trabajo formal, incentivarlo, y al mismo tiempo hacer política social que acompañe los ingresos de las familias. ¿Cómo? Muy simple, básicamente diciéndole a un trabajador o trabajadora formal, pero que tiene un ingreso bajo, diciéndole, mira, usted se gana uno, yo le voy a poner otro, como una transferencia directa del Estado. Entonces, fíjate que toma un mundo que es idea de derecha, si tú quieres trabajar, premiar el esfuerzo, y dos, la política social de transferencia, pero además lo hace en el contexto de algo que decía Juan Carlos, que es también mejorar cómo funciona el Estado, mejorar el gasto público, porque esa plata hay que sacarla de alguna parte, y muchas veces, en el caso chileno, esa plata está distribuida en cientos de programas que tienen mucho costo de transacción, muchos intermediarios, y no llega a las personas. Entonces, es transformar esa plata en plata directa al bolsillo de las personas. Y lo segundo que quería decir, yo creo que es fundamental, y es parte de las enseñanzas de Chile, quienes creemos en el mercado, en la economía de mercado, y yo soy uno de ellos, y en los emprendimientos, en los emprendedores, en las empresas, bueno, tenemos que ser mucho más exigentes en sancionar con mucha dureza las faltas en el mercado, porque esas faltas, cuando tienen sanciones ridículas, como ha ocurrido en Chile, generan una sensación de desigualdad entre la ley, entre la ciudadanía, de rabia, de impotencia, que termina deslegitimando el mercado. Un mercado robusto tiene que ser un mercado legítimo, muy competitivo, muy pro consumidor y con sanciones muy duras de cárcel, como lo hacen los norteamericanos, cuando hay delitos graves, cuando hay falta a la fe pública que afectan la credibilidad y la legitimidad de los mercados. Y en eso no me pierdo un solo segundo, creo que una lección importante que tenemos que sacar, caiga quien caiga. Creo que la ley pareja, que es un credo liberal básico, debería estar en el centro de cualquier proyecto de gobierno. Déjenme 5 minutos más para terminar y agradeciendo nuevamente esta conversación
y su tiempo, su disposición, hacerles dos preguntas que son para mí muy importantes. La primera, ¿cómo ven el futuro de América Latina, en particular la relación en la Alianza del Pacífico, que puede estar comprometida con lo que sucede en Perú? Y lo segundo, ¿qué mensaje hacia la juventud tienen cada uno? Ustedes han tenido la oportunidad y además el privilegio de ser educadores durante 40 años, en el caso de Juan Carlos, en el caso de Ignacio un poco menos, que han tenido contacto permanente con los jóvenes. ¿Qué les dicen? ¿Cuál es el futuro? ¿A dónde quieren llevarlos? Comienza Ignacio y si quieres Juan Carlos termina. Mira, el futuro de Latinoamérica es complejo, es muy difícil, va a ser exigente porque esta pandemia va a dejar grietas muy profundas, mucha pobreza, mucho retraso. Amén de las cuestiones médicas, del año escolar perdido, es muy, muy exigente. Y esa inmediatez que hemos visto en la pandemia, yo creo que se va a seguir manteniendo en lo que sigue y va a generar una presión política importante. Y va a haber una tentación de populismos en América Latina, de soluciones mágicas, de personas, de líderes carismáticos que van a querer resolver todo por arte y magia, contando con la tentación de la ciudadanía que va a decir no tengo nada que perder. Yo creo que ese es un riesgo muy cierto y acá es un llamado a ser muy cuidadoso con las instituciones, a reforzarlas, a cuidarlas. Y creo que los organismos internacionales de la región, y estoy pensando en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, les cabe un rol gigantesco en apoyar este proceso de recuperación, porque si lo dejan estar, vamos a tener este caldo de cultivo para el populismo, para liderazgos carismáticos que bien sabemos dónde empiezan y también dónde terminan. Así que eso es lo primero, una preocupación por la democracia, por las instituciones, lo que sigue, y es fundamental que tengamos la capacidad de apalancar, de apoyar a los países y el retraso que van a tener luego esta crisis, si no, la parte política puede exacerbar este problema. Y respecto a los jóvenes, yo creo que el llamado es doble. El llamado a entender que ellos, en cualquier país de la región, la pandemia es un cambio de ciclo histórico, por la magnitud de lo que significa, por lo que va a dejar, por los desafíos, por las oportunidades. Ellos son los actores de primera línea, entonces el llamado primero es a involucrarse, a no esperar que otros hagan lo que tienen que hacer ellos. Ellos son la generación de recambio, tienen que tomar la posta, tienen que involucrarse, tienen que participar votando desde ya, que es lo mínimo, y participar en política y no simplemente quejarse. Parafraseando a Kennedy, es no esperar que otros van a hacer por mí, sino que voy a empezar a hacer yo. Yo creo que es el llamado. Y lo segundo es a no dejarse embaucar por los eslogans. Es muy fácil quedarse con los eslogans. El llamado es a pensar autónomamente, a pensar por uno mismo, tener sus propias opiniones, sus propios argumentos. Yo creo que eso es lo que necesitamos para adelante, es la única manera de generar diálogos y por ahí acuerdos, que es lo que necesitamos para poder despegar y avanzar en los desafíos que siguen. Carlos. A ver, pues yo creo que tenemos unas grandes coincidencias y yo lo pongo gráficamente así, las necesidades y pues con lo que tuvimos de paros y de lo que sale de la pandemia, tal como dice Ignacio, las necesidades están aquí. Y la economía que sale de la pandemia, y pues en el caso de Colombia con menos petróleo, etcétera, está aquí. En la mitad está la gestión del Estado y la capacidad de intermediar. Cuando usted tiene más necesidades que potencia económica, la tendencia al populismo es inmensa, porque si no puedes subir la economía y la gente te está pidiendo eso, pues entonces coja las pensiones, endeúdese con el Banco Central, ponga inflación, en fin, la irresponsabilidad económica la conocemos. Pero fíjense una cosa, aquí tenemos dos economistas, no por una causa gratuita, es que el problema central, si las necesidades están aquí, la economía está aquí, obviamente la otra solución, la solución virtuosa, es darle potencia a la economía y que la economía dé para satisfacer esas necesidades. Y en la medida en que lo hace, pues que haga este alcance, genera empleo, genera mejor distribución de ingresos, etc. Eso es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, es muy difícil hacerlo. Y si usted tiene un problema mecánico, no llame a un dentista. O si le duele una muela, no llame a un mecánico. Si usted tiene un problema económico, no llame a un fantasioso populista que no tiene ni idea de qué está hablando. Porque el problema, y en política sí lo ve. Primero, yo le he cogido mucho respeto a los políticos. Eso es una profesión muy dura. Pero segundo, el problema de la política es que todos usamos las mismas palabras. Entonces, una persona irresponsable, un populista,
usa finalmente unas palabras muy parecidas a las que podemos usar Ignacio y yo, pero en el fondo no sabe de qué está hablando y no sabe las consecuencias tremendamente nocivas y destructivas que pueden tener dos o tres políticas supuestamente bien intencionadas, pero que destruyen la economía. Entonces, yo veo el futuro de América Latina, y pues no el futuro, si es el pasado de América Latina, los últimos 20 años en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, incluso en México, por supuesto, en Centroamérica. La Alianza del Pacífico, éramos 3 países que hemos logrado consolidar, 4 con México, unas economías con un enfoque pues dificultoso, porque fácil no es, pero con una consistencia a través del tiempo. Ahora hemos tenido, y eso que yo decir que el ministro de Hacienda actual de México es compañero mío, uno de mis mejores amigos, él es de centro izquierda, yo puedo ser más de centro derecha, pero tenemos conversaciones muy buenas y es un hombre a quien quiero mucho. Pero claramente este dilema se nos va a presentar a los chilenos, a los colombianos, pues fíjese lo que pasó en Perú, y la opción de mantenernos con una economía seria, bien manejada, por supuesto es un poquito más exigente para los votantes que simplemente un mensaje dulzón de que todo se puede hacer sin ningún costo. Y de que si Colombia, por ejemplo, es un país muy rico y lo basta quitarle la plata de estos y dársela a estos y verá que salimos de los problemas. No, hay que mencionar todos los elementos que hemos ido mencionando y tocando a lo largo de esta conferencia, de esta charla que ha sido supremamente fructífera, que la que he aprendido mucho y que agradezco mucho haber tenido con Ignacio, porque definitivamente nosotros tenemos la responsabilidad histórica de mensaje, de retórica, de convencimiento, de persuasión, de que la gente entienda que este es un tema difícil y que de hecho tenemos un problema mecánico y no podemos poner un dentista en esto, y menos un dentista irresponsable. Entonces, yo sí veo o sea, yo no sé si en los 60s o 70s hubo un momento tan difícil políticamente como este. Chile, por supuesto, ha sido un parangón de responsabilidad. Para los colombianos hemos aprendido un montón. A mí la transición que hizo Perú en los últimos 20, 30 años me parece maravillosa y también la cito mucho. Y entre los 3 países, con México, hemos construido la Alianza del Pacífico. ¿Qué va a pasar en América Latina? Yo he diferenciado entre los pacíficos y los atlánticos. Ahora ya esto se mezcló un poco, pero ojalá los votantes, nosotros, por supuesto, seamos lo suficientemente persuasivos para que los votantes tengan esta epifanía de seguir optando por la responsabilidad. Y sobre el tema de los jóvenes, pues yo coincido con lo que dice Ignacio. El tema de los jóvenes hay que pensarlo. Por un lado, la formación, lo que ellos traen, el descreimiento, cómo lograr penetrarles obviamente como por su sistema nervioso, convencerlos de que honestamente uno sí está resolviendo el problema, pero es que ellos también ven que la economía a la que llegan no los absorbe. En Colombia no los absorbe, y si los absorbe no les paga. Un joven en Colombia puede estar con un crédito, salir con un crédito, digamos, no sé, de 50 millones de pesos y se gana 1 millón de pesos al mes. Y la cuota que tiene que pagar, Ignacio, es de 950.000 pesos al mes. O sea, entonces, ¿qué dice el joven? Con el mismo crédito que yo recibí de ICETEX, ¿sí? Para estudiar en la Universidad de los Andes, cuando yo salí y entré al Banco Central de Colombia, al Banco de la República, mi sueldo era 3 veces la cuota de ICETEX. Entonces, en mí se cumplió la promesa de la educación. Pero en un joven actual no se cumple la promesa de la educación. O no consigue empleo, o el empleo no le da para pagar la deuda, y la deuda es una deuda que lo esclaviza 4 o 5 años. Entonces, la desazón de los jóvenes hay que entenderla, pero no es solo un problema de su formación. Por supuesto que hay un problema de su formación, es que la economía que ellos enfrentan no tiene la potencia. Entonces, yo sí creo que tenemos un desafío mayúsculo, que si nos empleamos a fondo lo podemos solucionar, pero que si el país, en el caso nuestro en Colombia, da un viraje temerario político, pues lo vamos a profundizar y de esos hemos visto que en América Latina el problema es que cuando usted toma una decisión de esas, puede salir de eso solo 10 o 15 años después y entra en un pare y siga. Entonces yo sí creo que estamos en un momento muy desafiante, muy retador, muy señalado y bueno, ojalá tengamos los instrumentos retóricos y persuasivos para que Ignacio le vaya bien y a nosotros también. Eso es, pues. Señores,
Para mí ha sido un placer acompañarlos facilitando esta conversación. Le voy a dar la palabra a Francisco, a ver si él quiere formular alguna pregunta del público. Y de nuevo, muchos éxitos, Ignacio, muchos éxitos, Juan Carlos, y estoy completamente seguro que nuestros países quedarían en muy buenas manos si ustedes son los elegidos. Gracias. Francisco. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, yo quiero hacer una pregunta del público que quiero hacérsela a los dos, la misma pregunta. Básicamente tiene que ver con si, ¿qué piensan ustedes del eje izquierda-derecha en cuanto a su obsolescencia? En el sentido de que hoy día vemos movimientos que persiguen causas muy definidas en el mundo en general. Entonces, al parecer, la típica división izquierda-derecha no está dando respuesta a las inquietudes de muchas de estos movimientos. Entonces, me interesaría mucho conocer la visión de ambos al respecto. Parto yo si quieres, Francisco. Bueno. Yo creo que sea una paradoja, porque creo que está como nunca vigente, al menos lo que yo veo en Chile. Es mucho más radical la postura de izquierda y también la de derecha, atrincherado, digo yo, en soluciones de esquina. Por lo tanto, más visible, con más fuerza esa dualidad. Pero es cada vez menos necesaria, porque acá la ruta de salir de esta crisis es por el medio. No tengo ninguna duda, es muy pragmática, es buscando lo mejor de las distintas piezas, armando este Lego, no será del color exacto que uno dibujó en su propio credo, va a ser multicolor, pero permite avanzar. Yo creo que esa es la clave, porque, como decía Juan Carlos gráficamente muy bien, tenemos necesidades que están acá y recursos que están acá. Y si no somos capaces de equilibrar esta balanza, esta brecha solo va a seguir aumentando. Vamos a seguir en una crisis de confianza y credibilidad en la política, con una economía acá abajo, con necesidades que se exacerban y entra en un efecto bola de nieve que es insostenible. Entonces, hay que buscar un camino entre medio acá para avanzar y darle salida a esto de forma gradual, digo yo siempre, pero creíble. Es decir, que el primer momento sea muy creíble, sea un combo, un golpe de un impacto tal que la gente diga, ah, mira, vamos en esta dirección. No llegamos a destino, pero partimos. Y eso exige juntar partes de distintas vertientes políticas que en el pasado no conversaban y nos han tenido bloqueados. Sí, Francisco, mira, yo creo que cuando uno raspa el debate de izquierda-derecha, sí hay una diferencia. Digamos, la derecha yo creo que tiene a la libertad como el valor fundamental y digamos la izquierda tiene a la igualdad como el valor fundamental. Digamos que hay un dilema un poco, no puede avanzar en mucha libertad, entonces va sacrificando igualdad o viceversa. Pero, si bien eso es cierto, y pues, digamos, el tema de la igualdad va más con colectivismo, estatismo, etcétera, el tema de la libertad va con el tema de instituciones, etcétera. Si bien eso es cierto, yo estoy con Ignacio en el sentido de que empezar a pensar todos los problemas con unos esquemas ideológicos muy rígidos, lo que hace es ofuscarle a uno el pensamiento. Y uno ensucia las gafas. Uno se le ensucia las gafas y como que ya no puede ni pensar ni ver la realidad con tranquilidad. Cada que uno ve un problema, claro que en los problemas uno quiere la mayor libertad posible, pero uno no quiere que eso promueva la inequidad y que ataque la igualdad. Entonces, yo no creo que por ser una persona más de derecha, entre comillas, esté sacrificando la igualdad porque sí. Yo creo que uno tiene que así como le decían al presidente Ford, que aprender a caminar y mascar chicle al tiempo. ¿No? En el sentido de poder defender la libertad y también crear un mundo que sea, y un país y una sociedad que sea más equitativa y más igualitaria, sin que eso sea el colectivismo y el intervencionismo, etc. Entonces, yo estoy también en la tónica que defiende Ignacio, que es miremos los problemas con pragmatismo, incluso si hay una solución que tradicionalmente era considerada de izquierda, pero resuelve el problema mejor, tomémosla. Hoy, para cerrar, te doy un ejemplo específico. El tema de la seguridad en las calles. La visión de derecha es ley y orden. La visión de la izquierda es justicia social. Es que si no se resuelve la justicia social, entonces alguien estará robando porque tiene hambre. ¿No es cierto? Yo creo que entonces unos quieren más policía y otros quieren menos policía. Yo creo que la solución es más policía, pero una policía
que vaya y se involucre con la gente y genere instituciones y conozca las comunidades y genere más confianza. Claro, eso cuesta dinero, eso es una solución cara, ¿sí? Y es una solución de ley y orden, pero también es una solución que respeta el concepto de que debe haber más justicia social y que esas cosas no deben estar enfrentadas para resolver el problema de la seguridad en la calle, que es un problema, por lo menos en Colombia, brutal. Lo ha sido por 50 años. Entonces, fíjate que no dejarse encerrar en el ideologismo y en que las respuestas son primero correctas ideológicamente y después vemos si se pueden aplicar. Yo creo que eso sí es un anacronismo. Pensemos como gente sensata que puede discutir y escuchar buenas soluciones, soluciones de uno u otro lado, y vamos escogiendo lo que suene más sensato y la idea que tenga más mérito. Y después vemos si funciona o no, y si no la vamos arreglando. Eso sí, y cierro con eso, eso sí es una diferencia en la que yo suscribo. Yo creo en los cambios continuos de mejoramiento en vez de las grandes revoluciones. O sea, yo creo que las sociedades tienen que aprender lentamente y no un gran mesías que vio la luz y nos va a sacar de este problema ahí sí prefiero, digamos, una solución más institucional, pero por lo demás, siempre y cuando uno pueda mantener los fines de libertad e igualdad en la cabeza sin un conflicto inmenso, yo creo que ambas cosas se pueden ir moviendo hacia adelante, y los jóvenes también tampoco están en esos dilemas tan marcados que teníamos los más mayores. Pues Ignacio es más joven que yo, entonces le queda más fácil. Oye, quiero agradecerle nuevamente la disposición y la entretenida conversación que hemos tenido. Agradecer a Juan Carlos, a Ignacio y a Rodrigo por haber moderado. Así que muchas gracias y nos veremos. Y mucho éxito de sus campañas. Gracias, muy bien. Gracias Francisco. Juan Carlos, qué placer conversar contigo, verte nuevo, Rodrigo. Gracias a todos por la invitación. Igualmente, una feliz noche, que descansen. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.